Hola, queridísima iglesia, mi casa, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. De verdad me emociona mucho poder compartir este día con ustedes, este mensaje que está en mi corazón. Y gracias Marisela por esta invitación, por confiarme, estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Y un saludo de parte de mis pastores, los conocen, a Gabriel y de Jesse. Es un honor poder estar compartiendo un poquito de lo que Dios está haciendo en nuestra casa y qué padre poder estar con ustedes el día de hoy. Y espero que este mensaje que tengo en mi corazón sea algo que va a llegar a tu vida y va a ser algo en tu corazón. Entonces, ¿qué les parece si ponemos esto en manos de Dios y empezamos? ¿Está bien? Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque tú estás aquí. Estás aquí en este momento que estoy grabando algo y estás aquí en cada uno de los lugares, en cada espacio donde alguien está escuchando esto. Sabemos que eres un Dios omnipresente, un Dios que no te limitas al espacio y el tiempo. Eres un Dios que obra a través del espacio y el tiempo. Y puedes hacer milagros y puedes hacer cosas increíbles. Y yo te doy gracias por esto. Y el día de hoy quiero compartir un mensaje. Y este mensaje, primero quiero hablarles acerca del pasaje en el que vamos a estar. Y también quiero darles una parte de mi historia, una parte de mi testimonio. Es algo que Dios ha hecho en mi vida y espero que sea útil para algunos de ustedes y que sea de bendición. Entonces, quiero hablar el día de hoy de Lucas 24. Lucas 24 es un pasaje donde, para darte un poquito de contexto, en este momento Jesús ya fue llevado a la cruz, Jesús fue asesinado injustamente. Los discípulos tenían 3 años estando con Jesús, viendo a muertos revivir, viendo a enfermos sanar, viendo ciegos ver, viendo sordos oír, viendo milagros. Y después de este tiempo, Jesús es llevado a la cruz injustamente y ahí es asesinado en una cruz romana. Y esto fue un viernes, el sábado es un sábado de espera, es un sábado donde nadie sabe qué está pasando. Y luego ese domingo, ¿sí? Ese domingo es muy importante. Y tú y yo sabemos lo que sucedió ese domingo. Es el tercer día y en ese tercer día la piedra de la tumba de Jesús fue movida y Jesús resucitó. Nosotros, tú y yo, sabemos la historia. ¿Okay? Incluso si es la primera vez que ves un mensaje como este, es la primera vez que estás conectando con la iglesia, tú has escuchado de esto, has escuchado que Jesús fue crucificado y que Jesús resucitó. Entonces, Lucas 24 sucede ese domingo cuando Jesús resucitó, es ese relato. Y lo que quiero hablar el día de hoy es una parte de ese relato, porque una de las cosas que hizo Jesús en ese domingo fue aparecérsele a Cleofas y a su amigo. Ellos eran dos discípulos que habían estado con Jesús y vieron la muerte de Jesús y bueno, dijeron, ¿sabes qué? Pues si ya mataron a nuestro Mesías, pues parece que no era, entonces pues cada quien para su casa, ¿no? Entonces, les voy a resumir rápido la historia, pero es básicamente eso. Cleofas y su amigo iban de camino a Emaús, que era su casa, era donde ellos vivían. Pues iban de regreso para allá porque pues se acabó lo que se vendía, ¿no? Se ponchó el balón y todos para su casa, o sea, ya no hay nada que hacer aquí. Y entonces en ese camino a Emmaus, Jesús se encuentra con Cleofas y con su amigo. Y entonces de camino hacia allá, Jesús ya con ellos le dice, hey, ¿por qué están tan tristes? ¿Qué fue lo que sucedió? Y ellos le responden, oye, parece que eres el único que no sabe qué fue lo que sucedió en este lugar. Jesús era alguien que hizo milagros, hizo cosas increíbles, pero bueno, lo mataron, ¿no? Y viene un versículo, es en donde me quiero centrar el día de hoy, es de donde sale este mensaje. Y dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Dice, todo esto sucedió hace 3 días. Ellos dicen, teníamos la esperanza. Y entonces Jesús los empieza a regañar y les dice, ¿qué les pasa? ¿No escucharon a los profetas cuando dijeron que el Mesías tenía que sufrir, pero que después iba a resucitar? Y Jesús está pensando como, no me escucharon a mí, que se los expliqué varias veces, o sea, ¿qué les pasa? ¿No? Y cuando ellos están ahí escuchándolo, están casi llegando a Emaús, Jesús hace como si se fuera a ir, y entonces ellos le dicen, no, ¿sabes qué? Te suplicamos que te quedes, quédate a cenar con nosotros, vamos a platicar, ya está haciendo tarde, quédate aquí, ¿no? Jesús se queda y en el momento en el que están comiendo, Dios abre sus ojos y reconocen que es Jesús resucitado. Y en ese momento Jesús desaparece y los discípulos se van de regreso corriendo a Jerusalén con los otros discípulos y el resto es historia. La iglesia crece, Dios hace cosas increíbles y ahora estamos aquí el día de hoy. Entonces, esa es la historia de Lucas 24. ¿Sí? Teníamos la esperanza de que fuera el Mesías. ¿Cuántos de nosotros teníamos la esperanza de que este 2020 fuera un buen año?
¿Cuántos de nosotros pensamos, sí, nueva década 2020, va a estar increíble, wow, hasta el número está padre, va a ser cosas padrísimas, Dios, en este año 2020 estamos emocionadísimos. En enero empezamos con todo el año, seguramente algunos de ustedes empezaron proyectos nuevos, estaban emocionados por lo que Dios iba a hacer. En febrero seguíamos dándole con todo y en marzo, pandemia, ¿no? Llega esto que nadie se libró, fue algo mundial, no hay persona en el mundo que no haya escuchado de esto. Y todos teníamos la esperanza. Teníamos la esperanza que fuera un buen año. Y tal vez para algunos fue un buen año en algunas cosas, pero no puedes negar, aún si fue un buen año para ti, que hubo pérdidas a nuestro alrededor, que hubo gente que falleció a nuestro alrededor, que hubo gente que conocemos y amamos que perdió muchísimo. Quizás tú eres uno de ellos. Quizás tú eres alguien que perdió este año una cantidad incalculable de cosas, de personas, de relaciones, de paz, de esperanza. Teníamos la esperanza. Yo te quiero contar algo en mi vida, es algo muy personal. Y es que cuando yo tenía 12 años, tenía unos amigos más grandes que yo, y me invitaron a su casa un día. Y ellos tenían veintitantos años, llegué a su casa, llegué al cuarto de uno de ellos, y ahí en su cuarto ellos tenían ya todo listo para lo que ellos habían preparado. Y lo que habían preparado era drogas, alcohol, cigarros, y me invitaron a eso. Entonces me invitaron a consumir cocaína, me invitaron a tomar y a fumar a mis 12 años. Y eso se repitió varias veces, pasó por varios meses. Y el centro de todo esto, la razón por la que se juntaban era la pornografía. Porque cuando estaban haciendo todo esto, veían pornografía. Entonces me invitaron a eso, me atrapó esto, y después de unos meses mi mamá se dio cuenta, y gracias a Dios, con todo su amor y toda la gracia de Dios y todo el poder de la gracia de Dios, él me pudo sacar de esa situación. Mi mamá me sacó de esa situación, y dejé las drogas y dejé el alcohol y dejé de fumar. Pero algo se quedó en mi vida. Y lo que se quedó en mi vida fue la pornografía. Y esa ha sido una batalla que tuve desde mis 12 años, y a los 17, cuando le entregué mi vida a Jesús, fue algo con lo que empecé a luchar de una manera muy constante. Y siendo pastor es algo que ha cargado mi vida, que me ha llenado de culpa muchas veces, que me ha llenado de condenación muchas otras, que ha destruido cosas en mi vida, que ha hecho batallar a mi familia, ha hecho estragos en mi vida por todos lados. Y es algo con lo que he luchado, y me he encontrado en ocasiones victorioso y sabiendo que Dios me está librando y que Dios está dándome su gracia y su poder para poder vencerlo, pero esto pasa hasta que ya no pasa, y hasta que vuelve a vencerme y vuelvo a entrar y vuelve a cobrar mi vida. Y esto te lo digo porque solo por estadística muchos de ustedes batallan por lo mismo. Pero si no batallas con esto, hay otra batalla que tienes tú. Pero después tuve yo una conversación hace poco con un amigo, y le contaba esto otra vez porque es alguien con quien platico mucho de esto, y le dije, ya estoy cansado. Y entonces me dijo algo. Me dijo, Robbie, ¿qué tal? ¿Qué tal si esto es algo que Dios quiere usar para acercarte a Él? ¿Qué tal si es algo que Dios quiere usar para mantenerte cerca de Él? Y fue como de no manches, sonó a Dios, sonó a que algo de Dios haría así. Me acordé de Pablo y su aguijón en la carne, su espina en la carne, y como no sabemos qué es, pero quizás era algo así, como esto lo mantuvo cerca de Dios, y Dios le decía, bástate mi gracia, y 3 veces se lo pidió, y 3 veces le dijo, bástate mi gracia, ¿no? Y entonces yo le decía a Dios, bueno, bástate, que me baste tu gracia, y yo estaba como, honestamente, salí de esa conversación con este amigo perdiendo toda esperanza. Yo tenía la esperanza de algún día ser 100% libre. Y en ese momento perdí la esperanza. Y dije, bueno, Dios, si es algo que que tú quieres que yo haga de esta manera, entonces lo voy a hacer, está bien. Me someto a ti. Pero estaba muy desanimado. Y después de unos días Dios me habló en Romanos 4, en el versículo 2, donde Él está hablando acerca de cómo Abraham, las obras de Abraham, los actos de Abraham, las acciones de Abraham no alcanzarían para poder acercarse a Jesús, y aún si hubieran alcanzado, entonces él hubiera tenido algo de que jactarse si las acciones de Abraham hubieran sido suficientes. Y entonces dice un versículo ahí que empezó a resonar en mi mente, y decía esto, decía, y esa no es la forma de actuar de Dios. Y yo pensé en mi vida y dije, exacto, esa no es la forma de actuar de Dios. Dios no maltrata a sus hijos para que nos quedemos cerca.
Dios no castiga a sus hijos para mantenernos ahí en nuestras vidas. Dios no te va a hacer sufrir para mantenerte cerca. Él no es un dictador y no es un tirano que te va a hacer sufrir con tal de que estés cerca de Él y te va a atemorizar con tal de que lo ames y que lo adores. Eso no es amor. Y entonces dije, Dios, bueno, ¿qué quieres hacer? Y te quiero hablar acerca de lo que yo entendí en este pasaje, de lo que yo escuché en este pasaje, Lucas 24, que me empezó a animar y empezó a crear en mí algo diferente. Porque en ese momento empezó a ver una esperanza. Y la razón por la que empezó a haber una esperanza en mi vida fue porque empecé a conocer más a Dios. Y esto fue lo que leí hace poco y te lo quiero leer. Y es lo siguiente. Dice, la esperanza de la Biblia está fundamentada en un Dios que promete que el futuro siempre será mejor que el presente. Y entre más conoces a Dios, más esperanza tienes. Tenemos un Dios que promete que el futuro es mejor que el presente y entre más conocemos a Dios, más esperanza tenemos. Cuando tú conoces más a Dios, más esperanza tienes. Entonces el día de hoy yo oro, mi oración es que tú puedas quedarte con un hambre de conocer más a Dios, de clamar más a Dios, de escuchar en silencio a Dios, de saber que Dios está contigo. Porque en Lucas 24 fue precisamente lo que sucedió. Ellos estaban sin esperanza. Y en el momento en el que conocieron más a Jesús y conocieron la forma de actuar de Jesús, entonces ellos pudieron tener más esperanza. Y entonces vamos a empezar con esto, ¿ok? Son 3 puntos, voy a cerrar con un cuarto punto, pero el primer punto es que Jesús siempre está en el camino. No es que Jesús siempre está en camino, Jesús siempre está en tu camino. Y fue lo que le pasó a ellos. En Lucas 24 estaban Cleofas y su amigo en el camino a Emaús. Y Jesús llega a el camino a Emaús. Si no les habla de la distancia y les dice, hey, ya voy en camino. No, les dice, ya estoy aquí con ustedes. Ahora, ¿cuál es el truco? Dios había disfrazado a Jesús. Dios había hecho que los discípulos, Cleofas y su amigo, no reconocieran a Jesús. Y muchas veces eso pasa contigo y conmigo. No vemos a Jesús y pensamos que estamos en un camino y que Dios no viene con nosotros y le reclamamos y decimos, Dios, ¿por qué no estás conmigo? ¿Por qué estoy en esto solo? ¿Por qué he estado batallando con todo esto yo solo? ¿Por qué estoy con mi familia? He estado batallando y me siento sola. ¿Por qué tengo que avanzar con esto y las finanzas de mi hogar están tan mal y yo me siento sola? ¿Por qué estoy batallándole tanto con mi vida, con mi familia y estoy solo? Pero Dios siempre está en el camino. Dios siempre está ahí contigo. Y de hecho es lo que promete Isaías 41:10. Dice que no tengas miedo. Dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Dice, te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y ese es nuestro Dios. El que siempre está contigo. El que te dice que no te desanimes y que no tengas miedo porque Él está contigo y porque Él es tu Dios. Y alguien necesita escuchar esto el día de hoy. Tú necesitas escuchar esto el día de hoy, que Dios está contigo. Aún en el camino Dios está contigo. A veces está irreconocible, a veces está disfrazado. Vimos que Jesús, para traer salvación al mundo, se disfrazó de un bebé en un pesebre pobre. ¿Sí? Jesús, para traer vida a nosotros, se disfrazó de muerte en una cruz. Entonces tú y yo sabemos que Jesús empieza a hacer cosas en nuestras vidas que no parecen que fuera Dios exactamente, pero sí lo es. Y yo te quiero animar a que tú reconozcas que Dios está en tu vida, que Dios está haciendo algo en tu corazón, aun cuando tú no puedes verlo, Dios está ahí. Y ese es el punto número 1. Y el punto número 2, quiero decirte esto, Jesús responde a tu clamor. Jesús responde a tu clamor. Y vamos a ver un poquito de esto, porque en Lucas 24:29 dice que cuando ellos estaban llegando a Emaús, Jesús hace como si se fuera a ir. ¿Cuántos de nosotros sabemos o hemos experimentado esto? Que Jesús hace como si se fuera a ir. Jesús hace como si estuviera cambiando el plan. Jesús hace como si se fuera a alejar de nuestras vidas. Es como, oye, yo sentía a Dios aquí, pero ya no lo siento. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ya no siento a Dios? ¿Por qué antes oraba y sentía a Dios? ¿Y por qué ahora ya no lo siento? ¿Por qué siento que se dio la vuelta y se fue para allá? Y lo que dice aquí es que en el versículo 29 dice, y ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche. Y esta palabra le suplicaron viene del griego parabiasomai. Parabiasomai es una palabra que significa obligar a quedarse. ¿Sí? Cambiar o forzar a alguien contra su naturaleza. Y Cleofas y su amigo forzaron a que Jesús se quedara con ellos esa noche. Le suplicaron, clamaron, lo agarraron de la pierna. Me recordó
cuando me he querido ir a trabajar o mi esposa tiene que salir de la casa a hacer algo de su negocio y nuestra hija Valentina o Emma nos agarran de la pierna y nos dicen, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Es lo mismo. Es lo mismo, es que tú y yo, Dios quiere que podamos agarrarnos de su pierna y decirle, quédate con nosotros, porque no sé si tú has tenido una de estas oraciones. No sé si has tenido una de estas oraciones donde no es simplemente una oración como de bendecir los alimentos de, bueno, Dios, te damos gracias por los alimentos, pedimos que los bendigas y que les dé al pobre. Amén. ¿Sabes? No, no es una oración de cajón, es un clamor. Es un Dios, por favor, sana a mi hijo. Es una oración, es un clamor de Dios, ya no sé qué hacer con mi matrimonio. Es un clamor de Dios, por favor, dame la voluntad de dejar este pecado, esta adicción, este hábito, este pensamiento. Es un clamor donde tú le dices, por favor, te suplico que te quedes conmigo. Pero todas las oraciones que hacemos con este clamor tienen que terminar en algo. Porque lo que necesitamos de Jesús no es solamente que Él haga algo en nuestras vidas, es que Él se quede con nosotros. De hecho, ese es el clamor de Cleofas y de su amigo. Lo que le claman es, le suplicaron, quédate con nosotros. Y tú y yo sabemos que aun si tuviéramos problemas muy complicados en nuestras vidas, si Jesús está con nosotros, no hay ningún problema. Podemos estar en la cosa más profunda, en el hoyo más profundo, en la tristeza más profunda, pero si Dios está con nosotros es muy diferente. Entonces yo te quiero animar a que vivas una vida de clamor, a que vivas una vida en la que le suplicas a Dios que Él haga algo en tu vida. Pero el siguiente punto es el siguiente, que si bien Jesús responde en tu clamor, Jesús se revela en el silencio. Jesús se revela en el silencio y el silencio es de las cosas que pensamos y que damos por sentadas y que decimos que de qué va a servir quedarme callado delante de Dios. Yo necesito que Él me escuche. Pero si sabes, si te das cuenta, Jesús ya sabe lo que está pasando en tu vida. Entonces a veces necesitamos quedarnos en silencio para poder conocer un poquito de su corazón. Porque la única manera en la que tú puedes conocer bien a alguien es guardando silencio. ¿Cuántos de ustedes saben si tú estás casado, si tú tienes una novia, si tú tienes un amigo, que espero que todos tengan algún amigo, ¿ok? Entonces tú sabes que no puedes conocer a una persona si estás hable y hable y hable y hable. ¿Cuántos tienen ese amigo? ¿Cuántos tienen a esa persona en su vida que nada más habla y habla y habla y habla y habla? Y si tú le preguntas algo es como, bueno, le diste más cuerda y se siguió, ¿no? Entonces estas personas les cuesta mucho trabajo conocer a alguien más porque se la pasan hablando. Y si tú dices, no, yo no conozco a nadie así, entonces tú eres alguien así. ¿Ok? Entonces te anima a que guardes silencio y que conozcas a la gente que está a tu alrededor, ¿ok? Pero lo que sucedió aquí fue muy especial, porque la manera en la que Jesús se reveló a ellos fue en el silencio de una cena. Fue en un momento tranquilo cuando Él rompió el pan. Es lo que dice la palabra un poquito más adelante, ahí en Lucas 24, cuando cuentan la historia y le suplican que se quede, dice que se queda a cenar y que Jesús estaba ahí partiendo el pan, sirviendo el vino y en ese momento los ojos de los discípulos fueron abiertos y se dieron cuenta de que era Jesús y que en ese momento Jesús desapareció y ellos dijeron, no ardían nuestros corazones, no ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba acerca de los profetas. No ardían nuestros corazones cuando Él hablaba a nuestras vidas y es lo que sucede. Te das cuenta que ha sido Jesús, que ha sido Dios en todo este tiempo, pero únicamente puedes conocerlo si guardas silencio y lo escuchas. Y en un momento más vamos a probar esto. Vamos a hacer esto en nuestras vidas, ¿ok? Vamos a guardar silencio un segundo, pero te quiero contar algo. Porque en medio del clamor y del silencio es donde Jesús hace cosas increíbles. Y a mí me pasó. El miércoles pasado les acabo de contar de esta batalla en mi vida y cómo Dios hizo algo ahí en mí. Y cómo Dios ha hecho cosas ahí en mi vida, pero al final es algo que se ha quedado en mi corazón. Ha sido una batalla que se ha quedado en mi corazón. Y lo que sucedió el miércoles fue un milagro. Fue la experiencia espiritual más fuerte que he tenido en mi vida, en mi persona. Y lo que sucedió es que yo estaba ese día como todo buen esposo sumiso lavando los platos y haciendo el quehacer, ¿no? Así que estaba lavando los platos. Y cuando estaba lavando los platos, sentí que Dios me recordó algo que Él ya me había dicho 2 veces. Y fue esto, hace tiempo una psicóloga, una terapeuta con la que fuimos mi esposa y yo, ella nos dijo, ¿saben qué? Me dijo a mí, quizás la manera en la que tú vas a poder salir de esta es yendo a un centro de rehabilitación. Cuando me dijo eso me quedé helado.
Y después le conté a Gabriel, a mi pastor, y a Rafa, que es un pastor de aquí, muchos de ustedes lo conocen, a Rafa Romero, y les dije, me dijeron, ¿saben qué? Me dijo, Robbie, no creemos que eso sea lo que Dios quiere, creemos que no es el momento de hacer eso. Entonces dije, está bien, está perfecto, pero después de unos meses, más bien después de un año, hace algunos meses, Dios me recordó eso. Me dijo, ¿te acuerdas del centro? De internarte en un centro, y fue como de Dios, no me lo pidas, ¿no? Pero bueno, le dije, Dios, bueno, si tú quieres que lo haga, entonces pues ayúdame a que las cosas avancen. Y total, la cosa como que se disolvió un poco y dije, bueno, tal vez no es esto. Y hace poquito, el miércoles, Dios volvió a hablar a mi vida. Él volvió a hablar a mi vida hace un par de semanas, un miércoles. Y me recordó esto. Me dijo, ¿te acuerdas del centro, Robbie? Y me acuerdo que sentí una sensación muy extraña, empecé a sentir algo muy extraño y lágrimas empezaron a salir de mis ojos y le dije, Dios, sí me acuerdo. Y si es lo que tú quieres que yo haga, está bien. Ya me lo has dicho 3 veces, está bien, lo voy a hacer y voy a ser obediente y en la noche que vea a mi esposa, que vea a Bárbara, lo voy a platicar con ella y vamos a planear a ver qué es lo que va a suceder y pues dale, ¿no? O sea, si eso sigue, está bien. Pero me dolía mucho, era dejar un mes a mi familia, imagínense, no sé, algunos de ustedes han estado en algo así, ¿no? Pero total que eso pasó y en ese momento me llegó un mensaje de un amigo y me dice este amigo, me dice, Robbie, he estado 3 días orando y Dios me reveló, me dijo que Él quería hacer algo grande, que Él quería hacer algo nuevo, que Él quería hacer algo impresionante. Y me dice, y sentí que Dios me susurró tu nombre. Y entonces en el momento en el que me dijo eso, dije, wow, Dios quiere hacer algo en mi vida. Y le dijo, ¿quieres algo en la iglesia? ¿O quieres algo en familia? ¿Qué quieres ser, Dios? ¿Qué quieres hacer? Y en ese momento le contesté a mi amigo y le dije, ¿sabes qué? Pues tal vez es algo personal, tal vez es algo de mi familia, tal vez es algo de la iglesia. Le digo, no estoy muy seguro. Y en ese momento me llega otro mensaje de otro amigo y me dice, oye, Robbie, ¿cómo se llamaba la prédica de Yesaya que vino a predicar hace un par de semanas? Le dije, se llamaba Tentación. Y en ese momento dije, Dios quiere hacer algo en mi vida con mi tentación. Y luego me acordé y le dije, no se llamó la tentación, se llamó la tentación de la iglesia. Y en ese momento dije, wow, tal vez Dios quiera hacer algo en la iglesia, en mi iglesia, en su iglesia. Y dije, o en mi familia, le dije a este cuate, a mi amigo, le digo, pues tal vez son las 3 cosas. Digo, tal vez Dios quiere hacer estas 3 cosas. Y en ese instante, Dios empezó a hacer algo en mi vida. Empecé a sentir una sensación muy extraña aquí en el pecho, como si me fuera a explotar algo caliente que subía del estómago hasta mi pecho. Y empecé como a sentir como que me faltaba el aire, más lágrimas empezaron a salir de mi rostro y me fui al baño en ese momento y me senté en el baño y le dije, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No entendía qué es lo que estaba pasando y yo le seguía diciendo a Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y salían lágrimas de mis ojos y esta sensación en mi pecho se empezaba a hacer algo muy oscuro y le decía, Dios, ¿qué estás haciendo? Y de repente mi oración cambió y le empecé a decir, Dios, hazlo ya, Dios, hazlo ya, termina esto que estás haciendo. Y en ese momento caí al piso así de boca, me quedé ahí y empezó Dios a hacer algo en mi vida y lágrimas empezaron a salir de mis ojos y en ese momento escuché una voz, un susurro que me decía, ya lo hice. Y en ese momento, en cuanto escuché eso, empecé a reír y a reír y a reír y seguían saliendo lágrimas de mis ojos. Y Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Y me paré en ese momento. Y en ese momento supe que Dios me había liberado, que su poder, que su mano derecha victoriosa me tenía en su mano, que como dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y nuevas que tú no conoces. Dios lo hizo y como dice en Primera de Reyes 19, cuando Elías estaba buscando a Dios y que le dijo, ve a la montaña, y pasó el terremoto y no estaba ahí, pasó un aire fuerte y no estaba ahí, pasó un incendio y no estaba ahí, y luego pasó un suave susurro y Dios estaba ahí. Y todo esto se combinó en mi vida y en medio del clamor y el silencio Dios hizo algo en mi vida. Y te quiero decir el día de hoy, yo creo que Dios lo puede hacer en tu vida también. Hay algunos de ustedes que sí tienen que ir a un centro de rehabilitación. Hay algunos de ustedes que sí tienen que empezar un proceso. Porque te voy a ser muy honesto, este proceso que pasara en un instante tomó 3 o 4 años de estar luchando constantemente con ayuda, con terapia, con consejería, con pastores, con oración, con ayuno, con celebramos la recuperación, con un proceso muy grande, pero en ese momento Dios respondió de una manera milagrosa, hizo algo en mi vida y yo creo que lo puede hacer también en el tuyo si somos fieles al proceso, si caminamos hacia la esperanza,
si sabemos que Dios está en el camino con nosotros, si sabemos que necesitamos clamar a Dios, agarrarnos de su pierna, suplicarle, quédate conmigo, si sabemos que clamamos y Él nos va a responder, si sabemos que necesitamos guardar silencio y escuchar ese suave susurro. Pero el proceso no termina ahí. De hecho, creo que apenas comienza. De hecho, fue lo que sucedió ahí. Cleofas y su amigo apenas iniciaban este proceso, porque cuando Jesús desapareció en ese instante, ellos se pararon y se fueron corriendo. Se fueron corriendo a Jerusalén. Hicieron 1 hora de camino cuando se hacían por lo menos 2 horas y media. Imagínate, iban apresurados, iban hambrientos y llegaron con los otros discípulos y les dijeron, ¿saben qué? Vimos a Jesús, y los otros discípulos decían, también nosotros lo vimos, no está en su tumba, Jesús resucitó. Y en ese instante fue cuando ellos empezaron a seguir haciendo lo que Dios los había llamado a hacer. Y te voy a decir una cosa, el camino que recorrieron Cleofas y su amigo hacia Emaús, sin esperanza, sin ninguna esperanza, sin ninguna idea de qué es lo que iba a pasar en su vida, fue el mismo camino que caminaron de regreso de Emaús hacia Jerusalén, pero ahora lo caminaron en victoria, con ánimo, sabiendo que Dios tiene algo para ellos. Como dice Jeremías 29:11, porque Dios tiene planes para ustedes, Dios tiene planes para nosotros y son planes de bendición, y por eso tenemos una esperanza, porque entre más lo conocemos a Él, más esperanza tenemos. Y lo que te quiero animar el día de hoy, vamos a orar por 2 cosas. En primero, te quiero pedir en un instante, vamos a guardar silencio. Vamos a quedarnos callados. Si tal vez escuches algunos ruidos aquí, estoy en mi oficina, está gente aquí, tal vez escuches alguna voz ahí lejana, te quiero pedir que la ignores, pero vamos a guardar silencio, ¿ok? Vamos a guardar silencio unos segundos. Tal vez hace años, tal vez nunca, desde que naciste habías guardado silencio por más de 10 segundos, porque hasta cuando te duermes roncas, entonces nunca estás callada o callado. Pero te quiero animar a que practiques el silencio, es algo que ha sido un regalo en mi vida. Sí, hay algunas personas que se llaman los padres del desierto, que fueron unas personas que estaban muy metidos en la iglesia y Dios los llamó a irse al desierto literalmente, a seguir a Dios y a buscar a Dios. Y lo más importante en ese momento era buscar a Dios, no pasaba nada, no era nada más, no buscábamos su bendición, no buscamos su palabra, no buscamos nada, buscamos estar con Él. Es cuando, si tu matrimonio está bien, si tienes una muy buena amistad con alguien, sabes que puedes quedarte con esa persona 1 hora en silencio y no pasa absolutamente nada. Te sientes cómodo, es más, lo disfrutas, ¿sí? Pero si estás con alguien que no tienes mucha confianza, entonces tienes que platicar. Oye, ¿qué pasó? Y cuando se acaba la plática te pones nervioso y empiezas a hablar del clima y de, no, pues sí, ¿verdad? Mira, híjole, perdieron las Chivas, sí, ni modo, va, carnal. Sí, pues no te gusta el fútbol, pero pues hablas de lo que te enteraste que pasó. Entonces tú y yo necesitamos aprender a guardar silencio delante de Dios, porque Dios nos conoce y nosotros lo conocemos. Y entre más guardamos silencio, más conocemos a Dios. Entonces te quiero animar. Unos segundos quizás va a ser el momento más incómodo, pero te quiero animar a que guardes silencio. 30 segundos. Vamos a guardar silencio. Cierra tus ojos ahí y guarda silencio unos segundos. Ahí está. Quizás para algunos de ustedes fue la cosa más incómoda del mundo. Quizás algunos de ustedes no lo pudieron hacer porque están en un lugar donde hay mucho ruido. Pero te quiero animar. Tómate una vez al día, 30 segundos, 1 minuto, para estar en silencio. Y antes de estar en silencio, dile a Dios, Dios, te entrego este momento. Ayúdame a calmar mi alma. Ayúdame a estar en silencio delante de ti. ¿Sí? Que estemos quietos y que sepamos que Él es Dios. Y lo otro que quiero hacer es, quiero orar por ti. Si me permites, quiero orar por ti. Porque si nunca has conocido a Jesús el día de hoy, necesitas entregarle tu vida. Si nunca lo has hecho, necesitas el día de hoy entregarle tu vida. Y si ya lo has hecho y por alguna razón te separaste de Él, necesitas regresar a sus brazos. Entonces, si estás tú ahí en ese momento, déjame orar por ti. O si perdiste toda esperanza, también quiero orar por ti. Yo no te puedo dar esperanza con mi oración, pero si tú conoces más a Dios, vas a tener más esperanza.
Entonces, Señor, te doy gracias por aquellas personas, Señor, que están ahí, que todavía no te conocen. Entonces te animo, si tú no conoces a Dios o quieres regresar a Él, simplemente repite esto después de mí. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida. Ayúdame a seguir lo que tú quieres que siga. A partir de hoy, tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo creo que tú moriste por mí en esa cruz y resucitaste el tercer día. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Y a partir de hoy, Dios, tú eres mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Felicidades si tomaste esa decisión. Felicidades por lo que acabas de hacer el día de hoy. Y para ustedes que necesitan esperanza, déjame orar por ti también. Y Señor, te doy gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo en cada una de las vidas que están aquí. Y en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que cada persona que esté escuchando esto pueda conocerte más, pueda entregarse más a ti y puedan hacer algo, Señor, todos los días para conocerte más. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia en mi casa, de verdad, muchas gracias por haberme invitado. Es un honor poder haber compartido esto con ustedes. Que Dios los bendiga. Los amamos. Les mandamos un saludo desde acá muy fuerte desde Iglesia Palabra de Vida. Que Dios los bendiga. Hasta luego.